de la Vaca, aquí conocida siempre como Angelita Allende. Historias. Y me dice a mí, ¿y vos no te animarías a vacunar perros? Hechos. Lo va a suturar Cata, siente una cosa que subía por la pierna. ¿Qué era? Anécdotas. La mano del herido. Yo te premio así. Mándense a mudar de acá. Era tremenda Cata. Datos. Resulta en cierto modo emocionante se hayan preocupado Memoria. de hechos, acontecimientos y cosas que fueron pasando en la vida de este puerto General San Martín. Me llamo Ángel Allende de la Vaca, aquí conocida siempre como Angelita Allende. Llegué en el año 1948, desde Rosario, donde nací, preparada por la Cruz Roja Argentina, filial Rosario, como enfermera profesional, como instrumentadora de cirugía, como ayudante de hemoterapia y transfusionista. Llegaba yo para la inauguración del consultorio de Junta Nacional de Grano, tomada por el gobierno de General Perón en 1947. Había nacionalizado los puertos y había creado consultorios para la asistencia de esa gente que trabajaba en Junta Nacional de Grano, y que luego también se convirtió en un consultorio para el vecindario, porque el doctor Costauchi, que era quien el director en ese entonces y médico inspector, ya que era un control de personal que se hacía diariamente en ese lugar, y yo era enfermera y era secretaria. Entonces llego aquí y voy a vivir al primer dispensario de Puerto San Martín, donde el doctor Costa también era el director, de donde se encontraba la primera enfermera profesional de enfermería, doña Catalina Salomón de Alén, llamada Cata familiarmente, porque hasta se lo llamó la madre de los pobres, que ha sido un ejemplo de enfermera para las futuras generaciones y para las presentes. Catalina fue una vocación que tuvo por la enfermería, y bueno, yo la acompañé en lo que pude a ella. En todo lo que yo pude a ella colaborar con ella, que era sola, ya que había instituido las 24 horas ella por su cuenta de atención en el dispensario. Entonces había que trabajar mucho. Durante la mañana yo iba a la Junta Nacional de Grano, después colaboraba con Cata en las tareas de atención a los enfermos. También fui enfermera de prefectura. Al mismo tiempo de llegar en el 48, que estaba la gendarmería, viene luego la prefectura, donde yo, ad honorem, trabajé para esa institución durante 30 años, y ellos en el año 98, el año 89, me distinguen con un presente con el escudo heráldico de la institución, por haber colaborado con ellos tantos años. También trabajé para el SUPA, también la Junta colaboraba en ese entonces con el SUPA, con los sindicatos únicos portuarios que recién se iniciaba y que no tenían consultorio ni lugar donde atenderse. Nosotros atendíamos accidentes, un tratamiento de enfermos, inyectables, vacunación, ¿cierto? Todo lo que se hace en un centro de salud. Así fue transcurriendo el tiempo, ¿cierto? Conservo muchos buenos recuerdos de la Junta Nacional de Grano, desde los primeros delegados, el señor Scarafoni, ¿cierto? El señor Sidler, y después, más reciente, que fue nuestro compañero primero, el señor Genaro Dorto, que actualmente se halla, como yo, jubilado. Luego, en el año 76, puede ser, que pasamos a comer allá a San Lorenzo, porque habían vendido los puertos, vendían esa unidad, y sacaron el consultorio y lo trasladaron a San Lorenzo. Ya entonces el señor Genaro Norto estaba de jefe ahí. Nuestro compañero y también ponderado jefe, porque nunca, como yo digo, se le subieron los humos, sino que siempre fue compañero nuestro, como lo había sido antes, a pesar de ser el jefe él, que podía, cierto, a veces tomaba atribuciones,
de perseguir personal o maltratar, todas esas cosas que se suelen hacer. Bueno, ya en el 82 yo seguí trabajando ahí hasta que en el año 1982 me jubilo. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para que los que fueron mis compañeros de Junta Nacional de Grano, los que han sido, yo les digo, mi otra familia. Ahora no los puedo tal vez nombrar a todos porque no recuerdo, pero José Sali, los hermanos Curleto, ¿cierto? El negro Villamea, Arturo, y el otro Lisandro Villamea, y tantos otros, y otros que ya no están, ¿cierto? Pero Tito Gogia, un gran compañero, a todos los recuerdo con cariño, porque ellos han sido realmente muy compañeros míos, y yo los trataba de atenderlos bien, pero ellos me correspondían, ellos y su familia, porque se atendía a la familia ahí en la Junta Nacional de Grano, en el consultorio. Y así fue pasando el tiempo hasta que me jubilé. Cuando me jubilo, no me quedo con que me he jubilado a descansar. Me dedico a trabajar para los discapacitados. Al nivel del convento de San Lorenzo, atiendo a los enfermos y he tratado de alguna manera de acompañar a los discapacitados, y también, a pedido de una amiga mía y compañera, Susana Armendari, he estado atendiendo a los ancianos, a un geriátrico que hay ahí en la calle Juan Antonio Guío. Y al nombrarlo a Juan Antonio Guío, no puedo olvidarme que él ha sido el director durante ese tiempo, hasta el año 55, en que injustamente lo relevaron. El doctor Guido venía diariamente, era el director del Hospital Granaderos a Caballo, pero él diariamente venía a ver qué pasaba en Puerto San Martín, porque acá no había médico, acá no había más que el servicio del dispensario, en el cual Cata y yo teníamos que hacer todo lo posible por atender accidentados, por trasladarlos rápidamente a San Lorenzo, donde el doctor Guido estaba en el hospital, y entonces por eso él venía diariamente. Y si no podía él, venía el doctor Hilario Coleto a ver qué estaba sucediendo acá en el puerto. Y una pregunta, acabo de responder una oración, ¿no? ¿Qué le quería preguntar? ¿Dónde quedaba situado el dispensario? El dispensario, el primer dispensario de Puerto San Martín estaba en la avenida San Martín y Mendoza, donde hoy está una emisora del señor Luis Benvenuto. Ahí estaba, y el consultorio de la Junta Nacional de Grano estaba situado en la calle Comercio al 200, cerca de Prefectura, hoy calle Ramón Rodríguez, en memoria de quien fue acá presidente de la Comisión de Fomento en ese entonces. En ese tiempo que yo cuento, que yo estoy narrando algo verídico, de que Puerto San Martín no era la ciudad que es ahora, sino que las calles estaban mal iluminadas, no había pavimento más que en la calle Córdoba, hay un tramo de la avenida San Martín hasta frente a la escuela, así que las calles se convertían en verdaderos lodazales, donde las enfermeras, como Cata y yo, hacíamos los inyectables a domicilio de los que no podían trasladarse al dispensario. Pero Cata, esa gran enfermera, se le ocurría cosas que a otra tal vez no se le ocurren, de internar los enfermos en el mismo dispensario. Ella en la sala de espera la transformaba, en lugar de tener ahí los enfermos, les daba de comer a la noche, hasta que el médico, ante la gran desesperación del médico, que Salud Pública le pedía de que no internen enfermos, ella lo internaba. Al día siguiente el doctor Kostowski los veía, y entonces ya ella los trasladaban al hospital o a su casa, ¿cierto? Era distinto entonces. Nosotros no teníamos ambulancia, nosotros no teníamos teléfono, teníamos que manejarnos desde la Gendarmería primero y la Prefectura, que ellos eran los que colaboraban con estos servicios dedicados a la población más pobre, porque no había médicos, pero los pudientes llegaban a San Lorenzo, y los que no podían tenían necesariamente que llegar a este primer dispensario, donde esa gran mujer, que es inolvidable para mí, mi compañera, mi amiga,
Ella tenía 42 años y yo 20, pero a diferencia de edades, no había celos profesionales, no había nada de eso. Cata se le ocurría cosas inverosímiles, como acá había rabia en Puerto San Martín porque no vacunaban los animales, los enfermos tenían que ir a Rosario a hacerse tratamiento antirrábico, que era costoso, y pedir ayuda a la comuna o a esa comisión del dispensario, donde tengo que nombrar a la familia Pisana como gran colaboradora, Teresita Aldorino, Teresita Castelucio, la señora Castelucio actuaba de secretaria para ayudarnos. Un día se le ocurre a Cata, esto lo cuento como una anécdota, para las enfermeras sobre todo, que como había mucha rabia, había que vacunar esos animales. Y me dice a mí, ¿y vos no te animarías a vacunar perros? Digo, yo nunca vacuné perros, a mí me prepararon para vacunar seres humanos. Bueno, el cuero es un poco duro, me dice ella, pero de alguna manera vamos a vacunar perros. Bueno, el doctor dijo que sí, el jefe, y en el patio del dispensario, con una caja especial, porque muchos preguntaban, ¿con esas mismas jeringas nos van a hacer a nosotros? No, teníamos una caja especial y vacunábamos los perros. Y esto lo cuento como anécdota. Casa se había hecho la permanente, y entonces los rulos en el flequillo, un perrito chico que vacunaba, la toma del flequillo a Cata y no la soltaba. Entonces, ante la desesperación nuestra, ¿cierto?, querer sacar ese perro, el dueño sacó el perro y ella dice entonces, bueno, vamos a idear un dispositivo. Y los Pisana le hicieron, la familia Pisana, un dispositivo de madera en el cual colocábamos la cabeza del perro, entonces ya no nos mordía y detrás nosotros tranquilamente podíamos actuar para hacer los inyectables al perro, con planillas, todo para salud pública y para el Instituto Antirrábico de Rosario. Y muchas anécdotas más de esa gran mujer que yo podría contar. Bueno, esto que estoy narrando es del año 1948 que yo llegué, hasta el 55, en el cual la intervención saca al doctor Kostowski, y a mí por supuesto que vivía ahí, ya no podía yo seguir viviendo con Cata. Entonces me vengo a vivir a Puerto San Martín con mi mamá, porque ella era viuda y estaba en Rosario. Yo por razones económicas y de tiempo, me fui a vivir al dispensario, donde el doctor Kostowski le había hablado a Cata de mí, y ella me aceptó como a una hija. El 30 de abril recibo una gran sorpresa y media, como dirían los chicos, porque yo nunca pensé que me iban a agasajar de esa manera, por mis años que había trabajado aquí en Puerto San Martín, y sobre todo en el primer dispensario de la localidad. Cuando se hace la remodelación y ampliación, ahora el señor Sorrequieta me invita con una invitación especial, ¿cierto?, para que vaya a ver las obras. Pero yo nunca creí que iba a ser yo la persona, mi modesta persona, agasajada de esa manera. Pensé de que iba como una invitada más, pero no que yo iba a recibir la emoción tan grande que recibí, de ver la formación de los niños, ¿cierto?, con sus escuelas, sus abanderados, la banda de música. Todo eso, ¿cierto?, me impactó de tal modo, y el profundo agradecimiento, y de recibir el profundo agradecimiento al señor Daniel Sorrequieta, ¿cierto?, por haberme distinguido, y también como es al doctor Lorenzo Domínguez, que me cedió el lugar ese día, en vez de recibir él, que es toda una personalidad, al cual habla de su sencillez. En lugar de recibir él la medalla, me cede el puesto a mí, y bueno, y recibo yo entonces este presente que yo agradezco y que voy a conservar toda mi vida. Con un puntazo en la espalda, una herida de arma blanca en la espalda, y entonces Cata, que se levanta a atenderlo a ese hombre, y le dice al policía, yo te voy a denunciar, señor Piñero, que fue un gran comisario que puso mucho orden acá, te voy a denunciar porque vos venís borracho y encima me traes a este borracho acá y herido. Bueno, mañana presentate aquí para que el doctor Costa te vea. Lo va a suturar Cata y siente, entonces por supuesto era más joven que cuando terminó,
siente una cosa que subía por la pierna. ¿Qué era? La mano del herido, que subía. Cata dice, le di un uppercut que lo dejé medio rojo, y le digo al milico, mirá, vos mañana te voy, pero después no lo denunciaba nada, porque era un gran corazón. Pero vos ves qué cosa que no hemos reído con él. Usted subía por la pierna de la enfermera, el agradecimiento que lo estaban curando. Dice, los agrafes que lo ponía, con toda la rabia que yo tenía, se los puse y le hacía darle, ay, bueno, yo te premio así, mándense a mudar de acá. Era tremenda Cata. Sí, atendiendo una invitación especial de un querido amigo de aquí, de esta localidad del Puerto General San Martín, el señor Delia Vedova, hombre que conozco hace muchos años, pero puedo decir con sinceridad de que pocos años hace que conozco su espiritualidad y su condición de hombre de bien. Realmente para personas que hemos pasado por esta localidad y que hemos pasado desde hace muchísimos años, tantos que ya podemos decir que estamos en los 50 años, nos resulta en cierto modo emocionante pensar de que personas jóvenes, todavía como el señor de la Vedova, se hayan preocupado para hacer un recupero de hechos y acontecimientos y cosas que fueron pasando en la vida de este Puerto General San Martín. Recientemente, Angelita Allende, una muy querida compañera de trabajo, hizo una exposición, diría yo que excepcional, porque tuvo recuerdos y evocaciones de hechos muy reales, por cierto. Creo que ello, para sintetizarlo aquí en esto que va a ser probablemente la Casa de la Cultura del Recuerdo de Puerto General San Martín, va a ser muy, muy, muy importante. Me ha precedido ella haciendo una exposición de la Junta de Grano, el lugar donde hemos entrado a trabajar juntos. Hizo referenciaciones de su tarea, por cierto muy completa, muy eficaz y muy volcada a su profesión. Yo, que hace del año 47 que estoy viviendo en San Lorenzo, y por haber entrado en una repartición incipiente en aquellos años en su tarea, porque la Junta Nacional de Grano se conformó en base a un decreto, creo que el 10.107, donde se expropiaron todos los puertos y el Estado empezó a tener el manejo del comercio de grano exterior. Ello tuvo una repercusión después de la guerra, que terminó en el 45, tuvo una repercusión y un auge sobresaliente, como el mundo que se fue volcando en ese entonces. Creo que después de una terrible guerra como la del 39-45, vienen los empujes y las evoluciones y las creaciones. El mundo estaba hambriento, fundamentalmente el mundo europeo, y países como los nuestros, y fundamentalmente el nuestro, gran productor de granos y de carne, hizo que tuviera una demanda excepcional. Es decir, que aquí se embarcaba, los puertos trabajaban enormemente, resultaron ser una fuente de trabajo para personas de por acá, de la zona, muchísimas personas que se volcaron y venían a trabajar a lo que era YPF en crecimiento y la Junta Nacional de Grano, que tenía por aquellos años la unidad 1, expropiada a Bungibor, la unidad 2, actual local de gas del Estado, la unidad 3, actualmente creo que en Indo o alguna empresa por ahí también, la unidad 4, ex 16, creo que hoy a cargo de la Municipalidad de Puerto San Martín, la unidad 5 en aquellos años, la unidad 17 actualmente, que era en aquellos años. En esas unidades teníamos embarques permanentes. Tan es así de que, como un hecho casi
de expresar por lo que significaba la cantidad de barcos que venían, hemos llegado a tener acá en Rada hasta 30 barcos. Una cosa increíble, barcos de calado inferior a los de ahora, barcos que iban con cargas de 5 a 7.000 toneladas, estamos hablando de 50 años atrás. Es decir, una época retrospectiva que vale la pena mencionarla porque no podemos hacer comparaciones en el sistema actual donde las unidades actualmente modernizadas tienen una capacidad de embarque creo que de 1.000 toneladas hora con una cinta y 2.000 toneladas si están con las dos cintas trabajando. Hecho que ha revolucionado todo como ha evolucionado la industria automotriz, como ha evolucionado todo. Pero estamos hablando de una época pasada nosotros, donde un barco se llenaba con embarcaderos que tenían una capacidad operatoria de 380, fíjense ustedes qué ridículo a 400 toneladas hora, comparándolo con ahora que estamos hablando de 1.000 toneladas hora. Todo eso hizo de que aquí el cereal llegara en cantidades enormes por rutas y caminos que ustedes han de imaginar, todas de tierra, en épocas de lluvia terribles, pantanos, embarcaderos que no tenían zona pavimentada para nada, pero se trabajaba. La gente venía y teníamos aquí la Junta Nacional de Grano, llegó a tener en su momento cumbre en los 6 embarcaderos, incluyendo el de Gaboto, que era de un tal Carlino, también tomado en alquiler, no fue expropiado ese por la Junta Nacional de Grano. Hemos llegado a tener aquí 515 empleados que trabajaban en esos 6 embarcaderos. La demanda de obra o de personal, que hoy parecería realmente una exageración, se debía a que todo era rudimentario, todo se hacía a mano. No había sistema para tener ustedes una idea, actualmente tenemos las volcadoras, las plataformas volcadoras, que creo que en 2 minutos tiran en las tolvas o en las cintas transportadoras, están tirando, bueno, un camión lo tiran en 2 minutos, 2 o 3, lo que enganche las tolvas. En aquellos años para descargar un camión, de ahí viene la cantidad de personas que uno dice que había y que pareciera que hoy fuera un exceso, cosa que no lo era. Los camiones se vaciaban con paleo sobre camión. Subían 4 o 5 personas y tenían que ir descargando para el cereal. Granel, ¿verdad? Bueno, la gente trabajaba y eso hizo de que una gran cantidad de personas, por supuesto, se radicara en Puerto San Martín, San Lorenzo, lo que significó un crecimiento económico para estas poblaciones. Así fue desarrollándose Puerto General San Martín, y quiero también mencionar precisamente la calle Belgrano. Era una calle insoportable, es decir, era una calle trazada, pero totalmente inundada, sin iluminación, intransitable. En días de lluvias, bueno, la gente no podía transitar ni con vehículos ni nada. Estamos hablando 47, 48, 49, no sé si hasta el 50, más también. El personal nuestro que iba a trabajar a la unidad 16, 17, el Galpón El Blanco, que era una fábrica de vidrio, un embarcadero anterior, la gente se trasladaba, tenía que ir de a pie por la costa. Es decir, tenía que prescindir hasta de la bicicleta e ir llevándola con la mano para ir por la costa para llegar hasta sus lugares de trabajo. Siempre se trabajó muy temprano, totalmente en horas nocturnas, con esos riesgos propios que había, es decir, que fue una verdadera casi epopeya trabajar por esos lugares. Todo fue en base a sacrificio. Hoy todo eso ha cambiado. La Junta Nacional de Granos se fue perdiendo su capacidad operativa. No se hicieron obras importantes más que las plantas de silos subterráneos. Se dice subterráneos, pero son semisubterráneos, porque tiene una parte, 50% del nivel cota cero para abajo y la otra parte bóvedas superiores. Ahí se hicieron por el año 50, se terminaron en el 55, pero se empezaron en el 53 más o menos. Esas obras que significaron mucho para la gente que por acá en la zona producía granos para depositarlos. Se construyó en la unidad 1, se construyeron silos subterráneos por 20.000 toneladas. En la unidad 16, 105.000 toneladas. Y en la unidad 17, oscilando las 200.000 toneladas. En ese año, eso significó
algo de mucha relevancia porque hicieron un crecimiento en la capacidad de almacenaje muy extraordinario, pero comparativamente no se mejoraron lo que sería muelle y galería de embarque. Esos siguieron subsistiendo de la misma manera, vale decir de que teníamos capacidad de depósito suficiente como para tener una capacidad de almacenaje de gran envergadura, que oscilaría en las 500, 700, 800 toneladas, hora, cosa que no se hizo. Eso fue desmembrando la capacidad operativa. Después, por unas razones de ubicación, como manejaba todo el Estado el comercio de grano, se empezaron a derivar entonces las cosechas, se tomaban con prioridad Rosario, San Nicolás, Villa Constitución, eran los lugares donde más se embarcaba. Vale decir entonces de que aquí estuvimos por el año 65, más o menos, con una capacidad de almacenaje muy amplia, pero casi ociosa, totalmente ociosa. Eso tuvo después, por el año 70, tomando un hecho referente sin que tenga tanta exactitud, por el año 70 el panorama fue cambiando. Por el año 76, 73, 76, no recuerdo bien con exactitud, fueron creándose entonces aquí muelles privados. El comercio de grano exterior se liberó el comercio de grano exterior y ello significó entonces de que se instalaran acá en la zona grandes embarcaderos proyectados realmente para un futuro de gran magnitud, como lo reclama el Estado, porque nuestro Estado esencialmente agrícola-ganadero, propende a tener un vuelco hacia las cosechas y el crecimiento cierto y económico está dado en los granos fundamentalmente. Ello queda corroborado porque en nuestro país toda el área que tiene para ser cultivada realmente no lo es. Por razones tal vez de abundancia o de precio en los cereales, no se tomaban todas las partes útiles para ser sembrada. Por aquellos años que yo menciono teníamos cosechas de 20 millones, 24 millones de toneladas, 25, 30 tal vez. Actualmente, que tenemos un vuelco agrario total, estamos en los 55 millones de toneladas con perspectiva de llegar quizás a 100, con los mejoramientos que se va haciendo ahora en la tierra, o que se van haciendo abonos especiales. La tecnificación se ha volcado como se viene haciendo en todas partes del mundo. Los granos son, por su esencialidad alimentaria, son importantísimos y jamás va a haber cosechas que se tengan que guardar, porque en el mundo casi hambriento que tenemos en nuestro planeta, hace que nuestros granos sean requeridos permanentemente, así que de una forma u otra podemos ir volcándolos. Vale decir que la perspectiva agropecuaria es excepcional, sobre todo en tierras como las nuestras, que no han necesitado abono hasta recientemente, y muchas de ellas también no lo precisan ahora. Entonces, paralelamente a esa capacidad, donde científicamente se ha comprobado que nuestro país puede generar granos en cantidades, tanto cereales como oleaginosos, marginando el ganado, que también, por cierto, tiene capacidad enorme, se han hecho acá instalaciones modernísimas, las cuales, por haber sido jefe en el área aquí de la Junta Nacional de Grano, me ha tocado recorrerlas con personal también superior de Buenos Aires. He tenido trato en su incipiente inicio, trato directo, las he visto construir, puedo hablar algo respecto de su capacidad, tanto de almacenaje como en la parte operativa. Hoy Puerto tiene instalaciones importantísimas, donde tal vez no tengamos acá que padecer las consecuencias de grandes concentraciones de camiones. Aquí en la zona portuaria por el año 90, que hasta que yo estuve en la Junta, hemos tenido a fin de semana concentraciones de 2.500 y 3.000 camiones. Fíjense ustedes lo que significa tener 3.000 camiones en el área de Puerto General San Martín, donde tuvieron que estar hasta la autopista, algunos de ellos, porque no podían venir por razones obvias, a los costados de los caminos,
el problema que ello significaba, todo eso era como consecuencia de una incapacidad de embarque inmediata. Eso creo que hoy está superado, se me ocurre porque también han hecho playas de camiones, y entonces se ha engendrado acá en la zona un modernismo operativo que realmente hoy impulsa para Puerto General San Martín algo de relevante importancia. Cuando la capacidad de embarque, no solamente acá en la zona de San Lorenzo y Puerto General San Martín, porque tenemos que hacer una referenciación cierta, que por aquellos años me remonto 47 y quizás antes, cuando los puertos todavía eran privados, se trataba de expandirse para la zona menos poblada. Vale decir que San Lorenzo tenía un solo embarcadero, que era el de Bungibor, pasó a ser después de la Junta Nacional de Grano la unidad 1, posteriormente unidad 8, después finalmente la unidad 14. En la operatoria de grano hace de que tengan que estar distantes los pueblos porque existe un problema que era, años atrás, los carros, después vinieron los camiones, porque no nos olvidemos que cuando acá estaba la unidad 16, 17 y la unidad que está ahora, que era la unidad 15, y la otra que estaba acá, que es del Estado ahora, cuando esas unidades se instalaron, eran abastecidas con carros, con caballos, es decir, que venían carros que traían 100 y pico de bolsas, todo se hacía embolsado, así que es de imaginar a la población lo que significaba tener que entrar un carro de esos con 15 caballos, cada uno con esa cantidad de caballos, y cuando entraban 30, 40, 50 carros de esos, tenían que tener corrales especiales para guardar las tropas. Eso yo no lo he visto, pero me lo han comentado que existía, pero ya los puertos estaban y operaban de esa manera. Después se empezó a trabajar a granel, el embolsado prácticamente se dejó por el año 50 o poco antes, porque fue realmente antieconómico, de mucho trabajo, y empezó a trabajar directamente con grano. Aquí se hicieron estos embarcaderos en la zona que se hicieron acá, precisamente se distanciaban de la parte poblada, trataban de alejarse, por un lado. Por otra parte, la Junta Nacional de Grano tenía enormes terrenos y cuando hizo las plantas de silo subterráneo, las hizo sobre sus predios. Y les cito un caso que es original y que todavía hoy debe estar en conflicto, creo. La unidad 16, que es la que actualmente tiene la Municipalidad de Puerto General San Martín, tiene creo que una hilera de silos sobre terrenos de ferrocarril y terrenos de la Junta Nacional de Grano. Vale decir que el ferrocarril le había prestado para construir una cantidad de celdas que ahora no las puedo precisar, pero que todavía debe estar ese problemita, creo, de a quién pertenece la tierra de uno y de otro. Los silos subterráneos se hicieron en lugares así distantes, primero por su magnitud, y segundo que para estar lejos de la parte poblada. Y llegaron ellos a precisamente a llenarse, supóngase usted, de 200.000 toneladas, con una capacidad de embarque como la unidad 17, que era apenas de 280 toneladas o 300 toneladas hora. Un barco estaba hasta una semana, estaba 6, 7 días un barco trabajando, a veces día y noche. Un barco que tenía 8.000, 9.000, 10, 11.000 toneladas, eran barcos chicos también en aquellos años. Hoy el sistema ha cambiado de tal manera de que la cantidad de camiones que antes se aglomeraban desaparecen porque estamos hablando de esos vuelcos de 2 minutos, así que los embarques son casi directos. Una cinta que está trabajando 1.000 toneladas o 2.000 si la pusieron la equiparada ahora, eso significa de que prácticamente aglomeración de camiones no debiera haber actualmente, ¿no es cierto? Más si se disponen los tiempos para que vengan, porque eso se van citando. Con respecto a lo demás, yo creo de que la Junta Nacional de Grano cumplió una tarea importante en su momento, yo diría que muy importante, porque diríamos, después de una posguerra, todos los países se destrozan, incluso los países que no han entrado en guerra. Las consecuencias se universalizan, tanto las malas como las buenas. El Estado, por supuesto, empobrecido, la guerra afectó a todo el mundo, y cuando se tomó en aquellos años por un tipo de política, porque las políticas son evolutivas, hoy van, mañana vienen,
Los sistemas económicos son aplicables únicamente si razonables por la gente especializada en eso. Probablemente no valga hacer ningún tipo de mención si la operatoria fue buena o fue mala, si fue eficaz o ineficaz, si trajo valores concretos para un sector, para el pueblo, para el Estado, o no los trajo. La Junta se conformó por el año 44 y desapareció con un decreto reciente que tiene pocos años. Con la desregulación total desapareció por un decreto la Junta Nacional de Grano, es decir, que el Estado no comercializa más su grano al exterior. Todo cayó en mano privada. En aquellos años, cuando el Estado tomó ese tipo de comercio, tuvo una resonancia, diría yo, que efectiva para el Estado y para la población. ¿Por qué digo efectiva? Porque después de una posguerra, a uno le sacan todo, es decir, que acá se vendía hasta la cáscara del trigo, se vendía absolutamente todo, y entonces eso fue generando para el Estado el ingreso de capitales que se fueron volcando hacia la población. En esos años fue una novedad, nunca había existido ese tipo de operatoria, y después con el tiempo, por supuesto, el mundo dicen que va evolucionando y todo evoluciona. Queremos creer de que evoluciona para bien, porque el crecimiento y todas las enmarcaciones que signen un proyecto de crecimiento y prosperidad, la humanidad tiene que verlo para bien, ¿no es cierto? En cuanto a lo demás, hay que estar en el profundo conocimiento económico para decir si esto tiene o no una evolución favorable en un tiempo que el tiempo es el que genera, dicta y sienta precedentes.